Hola, hola comerciantes, ¿cómo se sienten hoy? Espero que estén preparados porque en el día de hoy trataremos un tema súper importante. Haré un breve curso en donde hablaremos sobre las negociaciones y todo esto relacionado con el trading para que ustedes tengan una visión más clara de todo este proceso de negociación. Así que espero que este video sea útil para todos ustedes. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube aquí para estar siempre pendiente de todas nuestras noticias, y para más información tienes mi chat de Telegram. El link te lo dejo debajo de este video. Allí estaré respondiendo todas sus preguntas. Y también déjame en los comentarios qué te pareció y qué quieres ver en un próximo video. Espero que estén listos porque ya vamos a comenzar, para que tengan una visión más clara. Así que vamos a empezar con ¿qué son las opciones binarias? Las opciones binarias es el tipo de contrato de opciones en el que el pago depende enteramente del resultado de las predicciones de los comerciantes, y nosotros como operadores tenemos que predecir el precio, si el precio subirá o bajará. Como ves, hay dos botones por interfaz de esta plataforma que es muy sencilla y a mí me gusta. Es el mejor tipo de comercio para empezar. Quiero mostrarte en la práctica cómo abrir opciones, así que vamos a configurar esto rápidamente. Algunos indicadores, porque los indicadores exactamente son la herramienta que puede generar la señal si usted es principiante. Usted no tiene buena comprensión en cuanto a las técnicas. Los indicadores son la herramienta para que usted pueda saberlo. Me gustaría elegir el indicador de bandas de Bollinger. Es bastante sencilla, pero ten cuidado. La configuración de las bandas de Bollinger es muy importante. Acá, 15, lo que significa que se consideran 15 velas para construir el punto del corredor de las bandas de Bollinger. Y esta desviación, me gustaría quedarme acá con 1 para estar bien con esta desviación. Un buen ejemplo, vamos a anotar acá nuestras bandas de Bollinger se hicieron aún más anchas. Así que será acá en Quotex. Quiero explicarte todo lo básico, cómo funciona. Mira el video hasta el final, será muy interesante para todos ustedes. Así que vamos a combinar estas herramientas con el indicador de las bandas de Bollinger. Será el oscilador de volumen. La herramienta me lo muestra, el volumen, lo principal del mercado. Vemos estas velas verdes y rojas. Se trata de una herramienta muy importante, crucial. Es muy importante el indicador MACD, si es la herramienta más popular y común entre los comerciantes. Un buen indicador para este sería el indicador MACD con estas intersecciones que me da mucha información acerca de las señales. Y este indicador ganará también, si lo utiliza, ganarás dinero real. Me gustaría añadir algunos pares de divisas. Pulsamos este botón, abrimos la lista con la que vamos a operar. Así que me gustaría acá el dólar australiano y dólar americano. Vemos la situación. Hay muchos movimientos interesantes de los precios. Podemos obtener algunos beneficios de esta volatilidad. Pondré acá el alfiler en este par. ¿Qué tenemos acá? Vemos activos como criptomonedas, materias primas y acciones. Vamos a comprobar las acciones, lo que tenemos acá. Un análisis fundamental para elegir alguna lista, pero prefiero monedas de todos modos, así que eso me gustaría. Voy a elegir el euro y el dólar australiano. Una lista muy buena porque el mercado bajista puede desempeñar un papel importante en la vida de un comerciante. Cuando ves el mercado pronunciado, usted va a encontrar acá un montón de buenos puntos de entrada. Por eso me gustaría comenzar con este par de divisas. Quiero abrir mi primera operación para mostrarles cómo funciona. Y me gustaría invertir $50, no toda mi cartera, el 50%. Hola, ¿cómo estás? Si deseas comenzar a operar con una ganancia del 95%, pero simplemente no puedes, entonces tienes que ir a mi canal de Telegram. Aquí está el link. Allí puedes recibir señales comerciales gratuitas todos los días y ganar dinero. Empieza a ganar hoy.
Te espero en mi comunidad. Siempre haciendo una buena administración del dinero. Así que vamos a abrir acá un comercio y se refiere hacia el precio de un activo en particular. En nuestro caso es divisas y subirá por encima o por debajo de una cantidad específica. Por ejemplo, si abro una operación acá en este punto, sería esta cantidad, ¿verdad? Más de 1 millón. Y tenemos que operar acá un precio que suba al precio de acá del movimiento. Prepárate para la opción de compra. Buena ganancia, me resultó muy fácil duplicar mi inversión y estoy bastante segura doblando mis ganancias y quiero tener muchísimo éxito en esta sesión de trading. Una breve introducción a las opciones binarias. Creo que es muy importante aprender la esencia del comercio. Así que acá voy a decirte otra cosa muy importante. Una vez que quieras la opción, el titular no tiene que tomar ninguna otra decisión con respecto al ejercicio de las opciones binarias, porque las opciones binarias se ejercen automáticamente. Tienes que configurar su tiempo, vencimiento, puede ser al igual que 1, 5 minutos, incluso si deseas una operación durante 1 hora. Prefiero el trading del día e incluso el scalping, donde abro muchas opciones. Por ejemplo, durante 5 minutos, no más. Elaborar un ejemplo más contigo. Así que vamos a nuestro primer par de divisas, franco suizo y el dinero japonés. Ves que es muy importante utilizar todos los mercados, todos los activos diferentes para entender cómo funciona la psicología, pero antes que empieces a operar, quiero decirte una cosa muy importante. Significa mucho de tus objetivos financieros sobre esto, cuánto el dinero que ganas previamente. Ponte una meta, ¿qué necesitas? Así que, ¿quieres comprarte una PlayStation o simplemente es cualquier otro objetivo? Comprarte un coche, hacer viajes, inversiones. Intenta ganar miles de dólares con una, si es posible, llevar mucho tiempo de tus inversiones son mayores. Creo que sería mucho más fácil ganar par de miles de dólares. Así que, con mis inversiones de 140, creo que voy a obtener beneficios realmente geniales. Vamos a comprobarlo. Pongo acá 130, por ejemplo. Mi pago será $243. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos el porcentaje de pago igual al 87%, lo que significa que el 80% de esa cantidad me dará mi decisión correcta. Así que vemos acá, hacemos zoom en esta imagen, vamos a entrar en el acuerdo con este corredor de bandas de Bollinger. A partir de este punto, estar listos para la opción de compra. Excelente operación, sorprendente. Logré duplicar mi depósito operando. Acá me di cuenta que el precio estaba cotizando entre estos dos rangos, entre esta zona de demanda y oferta, así que cuando el precio está oscilando es realmente buen momento para obtener un beneficio, especialmente si usted está operando en marcos de tiempo pequeños. Puedes notar acá que estoy usando esta vela que se llama velas japonesas, bastante fácil de operar con ellas. Mira por dónde. Quotex nos ofrece también otros tipos de visualización del gráfico, por ejemplo esta, pero creo que es para un trader profesional. Por eso no es informativo en lo absoluto y no puedo recomendarte en este comercio con este tipo de gráfico. También podemos tener acá barras, pero eso tampoco es tan cómodo para mí porque siendo comerciante desde hace muchos años prefiero las velas japonesas y esta es una forma más informativa que tenemos acá. Es hora de que discutamos nuestros candelabros con detalles. Puedes notar acá que hay 4 velas importantes para nosotros. Importante que las velas que tenemos acá. El precio de apertura es el precio de cierre. Te das cuenta de que algunas de estas velas son verdes y las otras son rojas de tu gráfico. Porque cuando el precio se abre en este momento, en este punto y cierra en este punto, eso significa que esta vela será verde.
Pero si la vela está abriendo en este punto y se abre en este punto, esta vela será de color rojo, porque acá la caída del precio del acuerdo es relativo a este punto. Cuando el precio se estaba abriendo, cuando esta vela se comenzó a crecer o a caer, el precio estaba disminuyendo, así que es muy importante entenderlo. Puedes notar también acá estas mechas que son bastante importantes de acuerdo a estos puntos más altos de las mechas, que se llama alto, y el punto bajo de la mecha se llama bajo. Cada vela que tiene acá tiene sus cosas. Tenemos acá las cosas correctamente. Podemos pasar a la segunda moneda, dólar australiano y dólar estadounidense. Acá tenemos cosas que usted tiene que saber y se intenta iniciar en su carrera del comercio. En este gráfico vemos una oportunidad perfecta para adquirir experiencia. Así que negociaría con $235. Sí, es casi toda mi cartera. Pero una vez más, si eres principiante, te recomiendo que sigas las reglas de la gestión del dinero. Te hice un videito también sobre eso. Así que trata de no operar con el 30%, con más de este 30%. Vemos acá buenas oportunidades con estas que están acá, velas bajas. Así que, tiempo de 1 minuto. Volvemos acá a velas de 15 segundos. Podemos ver muchos más movimientos del precio. Hacemos zoom en esta imagen. Veo un buen punto de entrada agradable en cuanto a las velas que están acá. A partir de este momento, estar listos para la opción de venta. Gran resultado, como es el precio se movió cayendo, realmente emocionante. Vi esta señal de esta vela verde larga con mecha por encima de ella y significa que los toros estaban tratando de empujar a través de este nivel. Pero los osos se empoderaron de ese mercado y las velas siguen cayendo, realmente bueno. Estoy ganando mi beneficio. Ahora, quiero volver a la vela de 1 minuto, por lo que voy a cambiar mi marco de tiempo a las velas de 1 minuto de nuevo. Normalmente prefiero operar con velas de 1 minuto porque me permiten obtener beneficios rápidamente y no es tan arriesgado como se puede pensar. Así que vemos acá un gran plan de negociación. Hablaremos un poco más adelante, pero ahora permíteme probar el euro y el dólar australiano. ¿Qué tenemos acá? La tercera divisa y viceversa. Una situación contraria, así que este mercado es bajista, una pequeña línea plana. ¿Y qué hay en nuestras estrategias de planes de negociación? Es muy importante ceñirse a las estrategias de trading y ser realmente serios. Así que acá estoy combinando las bandas de Bollinger y el oscilador de volumen con MACD. Realmente agradable combinación, filtros, las señales de cada indicador. Y eso me resulta un buen beneficio, realmente genial. Así que acá voy a aumentar mi inversión hasta $435. Estoy operando en 1 minuto de tiempo de expiración. Y cuando las velas estén por encima de este corredor de las bandas de Bollinger o incluso en una línea plana, estará aquí muy pronto. Han pasado casi 20 minutos, así que a partir de este punto es un buen momento. Estar listo para la opción de compra. Una gran ganancia, así que sigue con buen dinero. Incluso este comercio era bastante arriesgado, pero si eres principiante no te recomiendo operar en plano, así que sea racional con la selección de sus pares de divisas y esté seguro de la tendencia, especialmente si acabas de empezar tu carrera en el trading. Aquí vamos a comprobar este par de divisas, franco suizo y dinero japonés. Primer par de divisas, tendencia alcista, es agradable. Mire el indicador MACD. Acaba de cruzar el Ecuador. Una señal fresca después de lo cual el precio fue en dirección hacia arriba y todavía sigue subiendo. Invertiré acá $800. Muy importante entenderlo. Por supuesto, los niveles de soporte y resistencia. Acá vemos este movimiento alcista, un gran ejemplo del precio. Tenemos que analizar este gráfico.
Hay algunos puntos, por ejemplo, los niveles de resistencia, que son realmente niveles claves. Por eso, ayuda a la ruptura de estos niveles a tomar la decisión correcta y sobre todo el mercado bajista, como aquí. Niveles de soporte son niveles de soporte muy débiles y se rompen constantemente. Así que, y viceversa, lo que está sucediendo. El mercado alcista siempre se rompen los niveles de resistencia, por lo que el movimiento alcista es muy fuerte. Así que, volvamos a este pequeño movimiento superior del precio. Tenemos este par de negociación con $800. Aquí, a partir de este punto, prepárate para la opción de compra. Resultados geniales, estoy en beneficios. Así que eso es muy importante, hay que conocer todo antes de empezar a operar. Por cierto, espero que este video te haya sido muy útil y me lo hagas saber en los comentarios. Me las arreglé para ganar miles de dólares solo con algunos beneficios, así como te lo pude explicar en nuestro gráfico. Así hemos terminado nuestro breve curso sobre el trading y sobre todas estas operaciones, cómo iniciar si eres principiante y a tomar buenas decisiones y buenas estrategias. Yo te las estoy dando en mi chat de Telegram, el link te lo dejo debajo de este video. ¿Qué quieres ver en el próximo video? ¿Cuál sería ese siguiente tema? ¿Qué dudas tienes? Por favor, déjamela en los comentarios, las estaré respondiendo. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube aquí para estar siempre pendiente de mis videos. Mantente en sintonía. Buena suerte y adiós.